Más bien dicho, ¿cuántos tipos de ovejas cree usted que hay? La hermana dice ovejas y cabritos. ¿Por qué Jesús compara las ovejas con, con las personas, con nosotros, con los cristianos, los que obedecemos a Dios? Y compara los cabritos ¿con quién? Con los que no obedecen a Dios, con el mundo. Bueno, quizás con muchos de la iglesia también, porque muchos de la iglesia no obedecen a Dios. Muchos que conocen la palabra de Dios no obedecen la voz de Dios. Entonces, esto nos lleva a pensar que solo hay ovejas de Cristo y ovejas de el mundo, del enemigo, del maligno. Jesús le dice a los fariseos, a los religiosos: ¿saben por qué ustedes no creen? Porque no son de mis ovejas, porque no son de este rebaño. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Que las ovejas que no son del rebaño de Cristo no se dejan pastorear. ¿Sí se ha dado cuenta usted de eso? Las ovejas que no son del rebaño de Cristo no se dejan pastorear. Es por eso que hay tanta gente en la iglesia, hermano, que no se dejan pastorear. ¿Por qué cree usted? Ahí contéstese usted. Mire, hay ovejas que no son de Cristo. Y esas son las ovejas que no se dejan pastorear. Hermano, solamente hay ovejas de Cristo y las ovejas que no son de Cristo. Solamente hay dos clases de rebaño: el rebaño de Cristo, y los que no están con Cristo están contra Cristo. Ahora, Jesús le dice a los religiosos: ¿saben por qué ustedes no creen? Porque no son de este rebaño, porque no son de mis ovejas. Los fariseos no creían en Cristo, no le recibieron. Y Jesús les dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Entonces esto nos lleva a ver que ellos no creían, entonces no eran de las ovejas de Cristo. Unos capítulos antes Jesús se atreve a decirles esto: mire, vosotros sois hijos de Satanás, hijos del diablo. ¿Se acuerda que Jesús, unos capítulos antes en el libro de San Juan, cuando lo estaban interrogando porque había sanado a un ciego de nacimiento, Jesús le dice: ustedes no quieren ser libres, la verdad los hace libres, pero ustedes no son libres, son hijos del diablo. Fue muy fuerte las palabras de Jesús. Y ahora llega otra vez y le dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y ahí empieza Jesús a hablar. Esta es una declaración muy fuerte. Y con esto yo le quiero decir que, mire, en la iglesia de Cristo, hay ovejas que son de Cristo y hay ovejas que no son de Cristo. Y las ovejas que no son de Cristo no se pueden pastorear. No se pueden pastorear, ¿sabe por qué? Porque no van a hacer caso, no al pastor, al que está aquí, sino que al pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Porque este capítulo está hablando del buen pastor, del que pone su vida por las ovejas. Él les está diciendo: yo no soy asalariado. El contexto nos dice que Jesús les está hablando a los fariseos: ustedes son asalariados. Ustedes ven venir al lobo y dejan la oveja que se la destruya al lobo, y ustedes siguen con su religión. Por eso Él les dice: ese no soy yo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, hablando de Cristo, en ese tiempo, refiriéndose a Él, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ustedes, cuando ven al lobo venir, ¿qué hacen? Huyen y dejan a las ovejas solas. Entonces, hermano, Cristo les dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y usted va a decir: ¿cómo estos fariseos, estos religiosos no creen si pasaban leyendo la Biblia noche y día? Eran intérpretes de la ley, eran maestros, pero no creían.
Por eso es que hay mucha gente que sabe teología, que tiene doctorados, que ha estudiado mucho y lee la Biblia, pero no son ovejas de Cristo. Hay mucha gente que puede tener mucha sabiduría, hermano. Puede tener muchas licenciaturas, muchas cosas, pero quizás, no estoy diciendo que no son, pero tal vez no pueden ser ovejas de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen una gran sabiduría, son maestros de teología, maestros de la ley, son maestros, pero no escuchan la voz de Dios. Y hay una gran diferencia, aquel que no sabe nada quizás, pero escucha la voz de Dios. Mire qué gran diferencia, hermano, porque los religiosos de ese tiempo conocían la palabra de Dios, pero no le obedecían. Mire qué interesante. ¿Cuánta gente alrededor de nosotros conoce la palabra de Dios? Es mucha gente la que conoce la palabra de Dios, pero ¿le obedecen a Dios? No le obedecen a Dios. ¿Por qué? Jesús les dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y ahí es donde yo quiero que usted vea esto. Mire, el verso a nosotros nos dice, mire, en el verso 25, me quedé 24, el verso 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Os lo he dicho. Entonces, mire el verso 27, lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, ¿qué tiene que hacer una oveja de Cristo entonces? Le voy a decir algo aquí, mire. Una oveja de Cristo, una oveja del rebaño de Cristo, hermano, mire, primeramente, yo le figuré una pregunta a usted. ¿De qué rebaño es usted o a quién pertenece usted? ¿Usted se considera a quién usted pertenece? ¿Está obedeciendo a Cristo? ¿Está escuchando la voz de Dios o no la está escuchando? Y Jesús dijo, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ahora, mire, quiero decirle esto. Las ovejas de Cristo. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? ¿Usted escucha la voz de Dios? Mire, hay gente que viene y se acerca al pastor y le dice, hermano, ¿puede orar por mí? Es que, hermano, usted escucha la voz de Dios. A usted le habla Dios. ¿Usted cree que solo al pastor le habla Dios? ¿A usted le habla Dios? Entonces, ¿usted escucha la voz de Dios? Hay gente que viene, es que usted está más cerca de Dios. No. Usted también está cerca de Dios. Puede estar cerca de Dios. Nada se lo impide ya, ¿verdad? Entonces, mire, mis ovejas oyen mi voz. Cuando usted lee la palabra, cuando usted escucha la palabra, está oyendo la voz de Dios. Esta palabra, esta Biblia es la palabra de Dios. Entonces usted escucha la palabra de Dios. Por eso es que todos oyen la palabra de Dios. Usted está aquí hoy oyendo la palabra de Dios. A Jesús lo seguían multitudes, oían lo que Él les hablaba. Todos oyen, mire, mis ovejas oyen mi voz. Ahora, mis ovejas oyen mi voz. Ahora, todos oímos la palabra de Dios. Pero para ser una oveja de Cristo, primero tenemos que oír la voz. Pero va a decir usted, si todos oímos la voz de Dios. Ahora, todos oímos la voz de Dios. Pero ¿cuándo o cómo usted sabe que Dios le está hablando a usted? ¿Cuándo usted sabe que Dios le está hablando a usted? Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios, mire, hay gente que Dios la llama y le dice, ven, yo te estoy esperando, arrepiéntete, ven.
y nos apartamos, no es para mí, es para el otro de atrás. La gente le dice, la palabra dice arrepiéntete, arrepiéntete, entrégate a Cristo, y no queremos, no, y decimos, no es para mí, esa palabra no es para mí. Entonces, ahora lo que le digo yo es que todos oímos la voz de Dios. Punto número 1, yo le dije que las ovejas oyen la voz de Cristo. Miren, lo más interesante del siguiente punto que le voy a decir es que Cristo dice, miren, los mismos versos, en lo primero que le dije, oyen mi voz. Y después dice, yo conozco mis ovejas. ¿Usted cree que a usted lo conoce Cristo? ¿Lo conoce? A todos los conoce Cristo, ¿verdad? Sí. Yo dije en la predicación pasada de que cuando Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, Jesús te conoce exactamente bien. Jesús nos conoce exactamente bien. Ahora, Él te conoce a ti. Ahora, Jesús conoce, conoce sus ovejas. Entonces, todos los que estamos aquí hoy, ¿usted cree que Jesús sabe quiénes somos ovejas de Él y quiénes no? Jesús conoce lo que hay en tu corazón hoy. Jesús conoce lo que tú estás pensando hoy. Y Jesús sabe si tú eres oveja de Cristo, eres del rebaño de Él o eres del rebaño del otro. Si nosotros somos seguidores de Cristo, Cristo conoce lo que hay en ti. Entonces, por lo tanto, todos los que estamos aquí, Cristo sabe y dice, estas son mis ovejas, esta es mi oveja, esta es mi oveja, esta es mi oveja, pero aquel no es oveja de mi rebaño. ¿Por qué? ¿Por qué cree que Cristo conoce? Por la forma en que tú estás actuando. Porque el que tiene a Cristo en su corazón actúa diferente que al que no tiene a Cristo en su corazón. El que tiene a Cristo en su corazón ama no importando lo que pase. El que tiene a Cristo en su corazón hace todo para agradar a Cristo, no para agradar al ser humano. Entonces, Cristo hoy te conoce, todo. Pero Cristo dice, yo conozco mis ovejas. Primer punto, las ovejas oyen la voz de Cristo. Segundo punto, Cristo conoce sus ovejas. Así es que en este momento Cristo conoce si tú eres oveja de su rebaño. Ahora, el tercer punto, mire, es mis ovejas, ¿qué dice? Me siguen. Allí sí ya entramos un poquito más a profundidad. Porque si tú eres oveja de Cristo, ahora, el segundo punto fue, Cristo conoce sus ovejas. Ahora, y Cristo le está diciendo allá a ellos, aparte de que yo conozco mis ovejas, ahora les voy a decir esto, a los religiosos les voy a decir esto, mis ovejas me siguen. Mis ovejas me siguen. El hermano dijo, nosotros somos seguidores de Cristo. Mis ovejas me siguen. ¿Tú estás siguiendo a Cristo? ¿Tú eres oveja de Cristo? ¿O estás siguiendo a este mundo? Porque si estás siguiendo a Cristo, tú no te deleitas con las cosas del mundo. Eso es así, ¿verdad? El que sigue a Cristo no se deleita con la mentira. El que sigue a Cristo no se deleita con el pecado. El que sigue a Cristo no se deleita con la injusticia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Miren, es interesante. Porque cuando usted ve a un pastor apacentando ovejas, miren, las ovejas son bien mansitas. Van detrás de él. No sé si ustedes se han dado cuenta, en el estado de Idaho, aquí, que está aquí cerca, cuando empieza el verano, si no me equivoco, cuando empieza el verano, en el estado de Idaho hay muchas ovejas. Y transportan esas ovejas quizás como unas 5 millas.
Tanto que cuando esas ovejas van a pasar en la calle no pueden pasar los carros. No sé si lo miró en las noticias, salió el otro día también. Es algo muy lindo. Cómo esas ovejas, un solo hombre va delante y ese solo hombre va guiando más de 3,000 ovejas. Lo hacen 2 veces al año. 2 veces al año. ¿Sabe por qué? Porque esas ovejas conocen a su pastor. Y esas ovejas siguen la voz de su pastor. Y si tú eres una oveja de Cristo, conoces la voz de Cristo. Conoces cuando Cristo te habla y cuando es tu carne la que te habla. Conoce cuando soñaste porque Cristo te dio un sueño y cuando soñaste porque comiste mucho. Ahora, todo eso es algo que nosotros debemos de saber distinguir. ¿Por qué? Porque escuchemos la voz de Dios. Hay mucha gente, muchos cristianos que escuchan la voz de la carne. ¿Y qué quiere la carne? La carne quiere todo lo de este mundo. Hay mucha gente que escucha la voz de la carne, pero la carne quiere todo lo de este mundo. ¿Y por qué no escucha la voz del Espíritu, la voz de Cristo? Mire, para ser una oveja de Cristo, primeramente tenemos que oír la voz de Dios, la voz de Cristo. Segundo, Él nos conoce a nosotros. Y tercero, le tenemos que seguir. Pero hay mucha gente que dice, yo estoy en la iglesia y soy oveja de Cristo, pero no está siguiendo a Cristo. Está siguiendo todas las redes sociales, pero mucho menos a Cristo. No, en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que cristianos dicen, es que estoy siguiendo al pastor Julano en las redes sociales. ¿No ha escuchado eso usted? Es que estoy siguiendo al pastor Julano en las redes sociales. Hermano, yo le voy a decir una cosa. No siga al ser humano. ¿Por qué no sigue al pastor de pastores? Que es Cristo Jesús. Hay gente que, no, es que empecé a seguir a esta persona. Hermano, no siga a ninguna persona. Sigamos a Cristo. Somos seguidores de Cristo, no somos seguidores de los hombres de este mundo. Ahora, dice, mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen. Aparte de eso, mire, las ovejas, le estoy diciendo esto, que Jesús conoce a sus ovejas. Dice, yo conozco mis ovejas me siguen. Y aparte de eso dice, las ovejas conocen a su pastor. Ahí atrásito, vaya conmigo a ahí mismo en ese capítulo, vaya conmigo a San Juan 10, 14 y 15. San Juan 10, 14, está ahí mismo, en ese mismo capítulo. San Juan 10, 14, mire cómo dice. En el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Una vez más está diciendo, y las mías me conocen. Oiga, está confirmando esto una vez más. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mire, así como el Padre conocía a Jesús, Jesús conocía al Padre. Por eso está diciendo, mis ovejas conocen mi voz. Ahora, ¿cómo usted se da cuenta cuando la voz de Dios le está hablando? Usted tiene que saber distinguir cuándo es la voz de Dios o cuándo es su emoción la que le está hablando. Porque en la mayoría de ocasiones la gente dice, oh, Dios me habló, Dios esto, Dios lo otro. Pero ¿está seguro usted que no son sus emociones? Y yo no dudo de que Dios le hable. En ocasiones, mi hermano, yo no sé si usted lo hace, pero en ocasiones yo vengo a orar ante Cristo. Y oro 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pero en ocasiones me quedo en silencio. Y digo, Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, háblame, ¿qué tú quieres de mí? Cristo ya me habla por esta palabra, pero también tenemos que venir en oración a Él y decirle, Señor, háblame. Dime qué es lo que sigue, qué es lo que voy a hacer. Ahora, nosotros somos las ovejas de Cristo. Entonces, ahora, nosotros conocemos a Cristo y creemos en Él.
¿Por qué usted cree en Cristo? ¿Por qué usted cree que ha sido salvo? Vamos a ver. ¿Usted ha sido salvo ya? ¿Continúa siendo salvado? Y un día va a ser completamente salvo cuando lleguemos al cielo. Pero ahora, ¿qué pasa? Usted ha sido salvo, ¿verdad? ¿Cuándo fue salvo usted? Cuando usted le entregó su vida a Cristo y dice: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Usted ha sido salvo. Ahora, ¿qué está haciendo usted? Se sigue manteniendo salvo mientras no se aleje de Dios. Pero un día esa salvación va a ser por completa cuando vayamos con Cristo allá arriba. Ahora, ¿cómo usted sabe que se mantiene, que ha sido y que va a ser salvo? ¿Cómo usted sabe eso? ¿Cómo se da cuenta usted de que fue salvo, de que se mantiene salvo y de que va a ser salvo? ¿Sabe por qué? Por medio de la fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos. ¿Y esto es por medio de qué? Por medio de la fe. O sea que la salvación es por medio de la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. Oiga, ¿qué lo justifica? La fe en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, por fe usted ha sido salvo. Por fe usted va a estar en el cielo completamente salvo. Nadie a usted le puede asegurar ahora a venir a decir: tú eres esto, tú eres lo otro. Únicamente por fe. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados los que creen y no necesitan ver, porque por fe. Ahora, por fe usted ha sido salvo. La palabra de Dios es: por fe usted ha sido salvo. Y acuérdese que todos y cada uno de nosotros tenemos fe. Porque nosotros tenemos fe y hemos recibido a Cristo y sabemos que vamos a ser salvos por fe. Nosotros vamos a ser salvos por fe. Ahora mire, cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, recibimos a Cristo y somos salvos por fe. Pero ¿cómo usted llega a obtener la fe? ¿Cómo usted sabe que Dios le está hablando? ¿Cómo usted reconoce la voz de su pastor y lo sigue, del pastor de pastores, que es Cristo Jesús? Mire, en el libro de Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué creyó usted en Cristo? Porque oyó la palabra de Dios. Y por eso usted creyó que iba a ser salvo. Y recibió a Cristo y usted por fe ha creído que va a ser salvo. Y la fe viene por el oír. Ahora, interesante porque Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora, usted empezó a oír la voz de Dios. Y cuando usted empezó a oír la voz de Dios, de repente viene la fe. Y por medio de la fe cree usted y confiesa que Jesús es su Salvador. Y ahora es una persona que ha sido salvada del pecado. Dios lo ha salvado, lo salvó del pecado y lo sigue manteniendo salvo ahora del pecado. Y de una vez por todas lo va a salvar de todo cuando Cristo venga por usted y por mí. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que la fe viene por el oír y la fe es algo de que usted tiene. Ahora, usted es salvo y ha sido salvo por fe. Es interesante porque nosotros escuchamos la voz de Dios. Y cuando usted escucha la voz de Dios, usted tiene que saber si es la voz de Dios y seguirla. Porque hay una cosa: mis ovejas, dice, oyen mi voz. Y cuando oyen la voz lo van a seguir. Pero el que no es oveja de Cristo, oye su voz y ¿qué hace? Y se aparta de él, ¿verdad? Cristo le habla y habla a esa persona. Pero esa persona no escucha, se aparta y sigue su caminar. Entonces, si tú estás oyendo la voz de Cristo, oye, y no sigues al pastor de pastores, no sigues a Cristo, quizás todavía no eres una oveja de Cristo. Porque las ovejas de Cristo oyen su voz,
reconocen a Cristo, creen en Él y lo más interesante, siguen a Cristo. Ahora, solo hay dos tipos de ovejas, los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo. Ahora mire, el verso, a mí me llama la atención en los últimos versos, porque el verso 28, mire, y yo les doy vida, mire, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire, este verso es tan interesante, ¿sabe? El verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre que me las dio, ¿quién? Mis ovejas. Mi Padre que me dio mis ovejas es mayor que todo. Entonces, nadie las arrebatará de mi mano porque mi Padre es mayor que todos. Mire, ¿y cómo usted sabe de que nadie lo puede arrebatar de la mano de Cristo? ¿Cómo usted sabe eso? De que nadie lo puede arrebatar de la mano de Cristo. Allá adelantito, mire, San Juan 17:12, un capítulo, unos capítulos adelante, San Juan 17:12, si usted escúchame nomás, dice, cuando estaba con ellos, mire esto, en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Se está refiriendo a sus discípulos y se está refiriendo a Judas. Mire, por eso el verso dice, cuando estaba con ellos, con los discípulos en este mundo, yo los guardaba en tu nombre y los que me diste, ninguno se perdió. Acuérdese, la palabra de Dios dice, ninguno puede venir al Padre si no es por Cristo. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo es porque Dios ha tocado nuestro corazón. Es porque Dios tocó nuestro corazón. Ahora, si Dios te ha traído a los pies de Cristo, nada ni nadie te puede arrebatar de las manos de Cristo. Porque mi Padre dice, Dios es mayor, el que me la dio es mayor, y ninguno se pierde, sino solamente el hijo de perdición. Ahora, mire qué interesante esto, porque dice, ninguno se pierde, sino solamente el hijo de perdición. Hay muchas ovejas de Cristo que están en la iglesia, pero a veces se alejan de Cristo. A veces se alejan de Cristo estas ovejas. Mire, y Jesús está diciendo, ninguno se pierde, sino el hijo de perdición. Acuérdense que nosotros hemos sido predestinados desde un principio para ser salvos. Hemos sido predestinados para ser salvos. Entonces, hemos venido a los pies de Cristo. Y mucha gente ha venido, pero se pierde. ¿Sabe por qué? Se pierde, hermano, porque no es una oveja de Cristo. Judas estaba entre los 12. ¿Y se perdió por qué? Porque así estaba escrito. Se perdió por eso. Entonces, en la iglesia de Cristo hay personas, hay ovejas que son de Cristo y ovejas que no son de Cristo. Por eso, hermano, hay personas que, mire, uno trabaja y trabaja, invierte tiempo y Dios trabaja y trabaja con ellos, pero nunca esas personas va a haber un cambio en estas personas. ¿Por qué? Porque Dios no los puede cambiar, no. Sino que porque estas personas no han querido, no son ovejas de Cristo. Porque para ser una oveja de Cristo hay que nacer de nuevo. Para ser una oveja de Cristo hay que nacer de nuevo. Y hay mucha gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. Y por eso es que no es una oveja de Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Entonces, la gente que no es una oveja de Cristo es porque su corazón no ha sido renovado. Es porque su corazón no ha sido transformado en un corazón nuevo. Ahora, tú estás escuchando la voz de Cristo. Si tú escuchas la voz de Cristo, ahora entonces tú debes de seguir a Cristo. San Juan 18:9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho
de los que me distes no perdí ninguno, refiriéndose a sus discípulos también. Ahora, si tú eres una oveja de Cristo, tú estás protegido con la sangre de Cristo. Si tú eres una oveja de Cristo, tú estás protegido con la sangre de Cristo. Ahora, esto es lo más interesante. Yo quiero terminar ya diciéndole esto, mire. Una oveja de Cristo, mire, una oveja de Cristo, hermano, en primer lugar, oye la voz de Cristo. Cristo lo conoce. Y la oveja conoce a su pastor, a Cristo. Ahora, mire, son varios pasos los que le he hablado hoy. Pero como ovejas de Cristo, debemos de escuchar la voz de Dios, pero no solo escucharla, porque todos la estamos escuchando la voz de Dios. Pero a veces no seguimos, no aceptamos el llamado de Dios. Cristo conoce hoy si tú eres oveja de Él. Cristo te conoce si tú eres una oveja de Él. Ahora, aparte de eso, tú lo conoces, tú escuchas la voz y lo sigues. Pero aparte de eso, quiero decirle algo muy interesante. Que solo cuando una oveja de Cristo está llena de la presencia del Espíritu Santo, solo entonces la oveja puede descansar confiadamente en Cristo. ¿Por qué le digo yo esto? Porque mire, hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no tiene paz. ¿Se ha fijado eso? Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no tiene paz. En su corazón, en su familia, en su vida, en su hogar, no tiene paz. Y una oveja de Cristo tiene que tener paz en su corazón. ¿Por qué le digo yo esto? ¿Cómo dice el Salmo 23? Vamos a ver si se acuerda. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová, mire qué interesante. En lugares de delicados pastos, el verso 2, me hará descansar. Oiga, qué interesante eso. Jehová es mi pastor. Y cuando Jehová es mi pastor, no me falta nada. Pero para que tú tengas un pastor, tienes que ser oveja, porque si no eres oveja, no tienes un pastor. Y si lo tienes, no escuchas la voz del pastor, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Para que Jehová sea tu pastor, debes de ser una oveja de Cristo, no un cabrito. Porque si eres un cabrito y Jehová el pastor está hablando, no vas a escuchar. Y hay mucha gente que está disfrazada dentro de la iglesia, ¿verdad?, de oveja. Pero no son ovejas, son cabritos, brincan para todos los lados. Y hay mucha gente que está dentro de la iglesia y no son ovejas, sino que son cabritos que andan de un lado para otro. Ahora mire, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Le voy a decir una vez más, para ser oveja de Cristo, hermano, tienes, para ser una oveja de Cristo, para que Cristo y Jehová sean tu pastor, tienes que caminar con Cristo, tienes que escuchar la voz. Y el verso 2 del Salmo 23 dice, el primero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Escuche qué interesante esto. Primeramente David dice, Jehová es mi pastor. Y cuando la expresión mi está haciendo mío algo, le dije el otro día, ¿verdad? Está haciendo mío. Jehová es mi pastor. Tú puedes decir, Jehová es mi pastor. Tú no te conformes con que yo diga, Jehová es mi pastor. Es mi relación, mi pastor. Tú tienes que decir, también Jehová es mi pastor. Porque de nada te sirve decir, el pastor de mi pastor también es mi pastor. Se oye un poquito interesante, pero no puedes decir, el pastor del hermano Julano también es mi pastor. Porque las experiencias del hermano Julano no te sirven a ti. Tú tienes que tener tus propias experiencias. Por eso es que tú debes decir, Jehová es mi pastor. Hacer tuyo eso. La expresión mí es cuando yo digo esto es mío. Cuando yo digo mi esposa, no es la esposa de otro, es mi esposa, ¿verdad? Entonces de la misma manera tú dices, Jehová es mi pastor.
Y el otro también dice, Jehová es mi pastor. Tienes que hacerlo tuyo eso. Ahora, Jehová es mi pastor. Y cuando Jehová es tu pastor, nada te falta. Pero para que Jehová sea tu pastor, tienes que ser una oveja de Cristo. Porque Jehová, Cristo, no es pastor del que no se deja pastorear. Cristo no es pastor de aquel que anda puro cabrito saltando de un lugar a otro. Ahora mire, el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora David dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Ahora que Jehová es mi pastor, dice David, y yo soy su oveja, ahora me hará descansar en lugares delicados. Mire qué interesante. Las ovejas de Cristo, las que escuchan y siguen a Cristo, escuchan su voz. Cuando siguen a Cristo, entonces van a tener descanso en lugares delicados. Porque hay mucha gente que no tiene descanso en su vida. Porque hay mucha gente que no tiene paz. Mire, le viene una cosa tras otra y tras otra. Hay mucha gente que no tiene descanso en su vida. El salmista lo está diciendo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Mire qué interesante. Cuando Jehová es tu pastor, conforta tu alma. No hay tristeza en tu corazón porque Cristo está ahí. No hay tristeza, no hay dolor. Y si hay dolor, Cristo está contigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo más interesante es que me hace descansar en lugares de delicados pastos. Me da fuerza, fortalece mi alma. Me guía por sendas de justicia. Solo que cuando David decía eso, él tenía que estar seguro de que Jehová era su pastor. Y cuando tú dices, Jehová es mi pastor, ¿sabe que es el Salmo 23? Si usted va en todas las casas, en la mayoría de casas está el Salmo 23 ahí. En los carros el Salmo 23. Envíe un texto usted el Salmo 23. Usted se lo está mandando a otro. Quizás Jehová no es ni su pastor. Porque si es su pastor, no le falta nada. Pero nosotros se lo mandamos a otro en un texto. Y nosotros, Señor, me falta esto, me falta lo otro. ¿Y cómo estamos dando la medicina que nosotros no nos tomamos? Y queremos metérsela a otro si tú no te la has tomado todavía. Jehová es mi pastor. Y cuando yo digo Jehová es mi pastor, viene la muerte. Jehová es mi pastor, no me falta nada. Se fue mi ser querido, pero no me falta nada porque tengo a Cristo. Viene la tristeza, Jehová es mi pastor, pero no me falta nada porque tengo a Cristo. No hay dinero, viene la escasez, pero no me falta nada porque tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo lo tengo todo. Entonces ahí tú puedes llegar donde otra persona y decirle, Jehová es mi pastor. Y si tú haces de Jehová tu pastor, tampoco te va a faltar nada. Te va a hacer descansar en lugares delicados. Las ovejas de Cristo, las ovejas solo tienen descanso cuando están. ¿Se ha fijado que las ovejas comen, comen y comen? Las ovejitas. Pero llega un momento que esas ovejitas se quedan quietas, que ya no comen. Y de repente vienen y se echan. Y están tranquilas, que nadie las molesta. Están descansando. Y es un descanso que muchos quizás envidiamos. Porque nosotros corremos en la rutina del día, el trabajo, la casa, los niños, la comida. Nosotros corremos de un lugar a otro y no podemos descansar como esa ovejita descansa. ¿Sabe por qué? Porque no estamos escuchando la voz. Porque las ovejitas, cuando el pastor les da comida, ellas se llenan. Y una vez que se llenan, se ponen a descansar. Pero las ovejas de Cristo, cuando el pastor de pastores, la palabra de Dios les habla, no se llenan. Y no se llenan y van y se va allí. Otro mensaje y otro mensaje. Se echa 10 mensajes en el día y a ni uno le puso atención. Escuchó 10 pastores, 10 predicadores en el día. Dígame a cuál le va a poner atención. ¿Cuál va a poner en práctica en su vida? ¿Qué mensaje va a poner en práctica en su vida? Y después, ya le dije, después le dije más antes, después esa gente que se llena y se llena y se llena, al último está como los niños que están sobreamamantados, tirando la leche, ¿verdad? Después esa gente está así.
Tanto que escucha que no sabe a qué ponerle atención y está como los niños tirando la leche de vuelta. ¿Sabe por qué? Porque el niño está muy lleno. Y la gente se llena y se llena y se llena, que no haya cuál ponerle atención. ¿A qué mensaje ponerle atención? ¿Sabe por qué no escuchamos la voz de Dios? Y le decimos, tú eres mi pastor, Señor. Y aquí está tu palabra, Señor. Y voy a leer por la mañana y esa es mi medicina, mi comida. Eso es lo que me da vida. Y ponerla en práctica. Ahora es lo que tenemos que hacer. Y usted ahora puede descansar confiadamente porque tiene la promesa de Dios que Dios es su pastor. Y mientras Dios sea su pastor, nada le va a faltar. Ahora lo que yo quiero en este día es de que usted ahora que ya se ha dado cuenta cómo ser una oveja de Cristo o quiénes son las ovejas de Cristo, yo voy a terminar diciéndole que usted se examine si es una oveja de Cristo. Y si no es oveja de Cristo, hoy es el momento de decirle, Señor, yo quiero ser una oveja tuya verdaderamente. Yo quiero ser una oveja tuya verdaderamente. Porque yo solo ya no puedo más. Hoy es el momento de que le diga, quizás yo he estado como cabrito, brincando todo el tiempo, pero ya no quiero seguir así. O quizás yo he estado disfrazado de oveja, pero no soy oveja. Y dentro de tu corazón sufres. Porque ese disfraz, esa representación, esa apariencia que traes no te alcanza para todo el tiempo. Y aparenta ser una oveja de Cristo, pero en las noches viene el mal a tu mente, viene todo eso a tu mente y te ataca el enemigo. Pero ¿sabe por qué? Es porque hasta hoy día no hemos tenido una conversión, verdaderamente conversión. Así es que si tú eres una oveja de Cristo, gloria a Dios. Y si tú crees que todavía estás dudando, ¿hay alguna duda? Que era la duda que tenían los fariseos allá, los religiosos. Él les decían, decláranos de una vez si tú eres el Cristo. Sácanos de esa duda ya. Si tú tienes una duda, que Jesús es tu pastor, que tú no eres una oveja de Cristo, hoy es el día, póngase de pie y vamos a orar. Hoy es el día de decirle, Señor, quizás yo no había experimentado cómo ser una oveja de Cristo. Cómo ser una oveja tuya, Señor. Y yo hoy quiero ser una oveja tuya. Yo quiero salir de aquí no siendo un lobo ya, no siendo una cabrito, no siendo... Yo quiero salir de aquí siendo una oveja tuya, Señor. Quiero escuchar tu voz y quiero descansar, así como el salmista David decía, que descansaba en lugares de delicados pastos. Ahora, si tú en este momento no sabes en qué rebaño estás, no sabías, ahora has escuchado, que si no estás en el rebaño de Cristo, estás del otro lado. Y hoy en este momento, tú puedes hacer ese cambio. Cristo está en este lugar y Él te está diciendo, escucha mi voz. No endurezcas más tu corazón. Yo quiero que tú estés conmigo, dice el Señor. Yo quiero ser tu pastor, yo quiero guiarte. Quiero guiarte, escucha mi voz. Ya no escuches la voz del enemigo. Ya no escuches la voz del enemigo, escucha la voz del pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Inclina tu rostro y comienza a meditar. Y vamos a meditar y vamos a decirle gracias, Cristo. Gracias, Cristo.